Buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes, sean cordialmente bienvenidos a Mar Adentro. El día de hoy tenemos una actividad muy interesante, es la presentación del número más reciente de la revista La Palabra y el Hombre de la Universidad Veracruzana. No hay que hablar mucho de La Palabra y el Hombre de la Universidad Veracruzana, que seguramente es una de las revistas universitarias con mayor relevancia y tradición en toda la República. Una revista verdaderamente impactante en lo que hace a su trayectoria desde su fundación por el maestro Sergio Galindo en la década de los 50, lo que lo convierte en una de las publicaciones universitarias más longevas y con mayor autoridad en el país. El número más reciente de la revista, el 71 de esta serie, está dedicado a temas de desarrollo ecológico, en fin, ya Daniela nos platicará con detalle el contenido de este número, pero el tema central de la publicación es justamente la naturaleza, la ecología y estas cosas. Daniela Isabel de la Fuente Esquinca, quien coordinó este número, nació en Cárdenas, en Tabasco, es egresada de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Veracruzana, es poeta, ha publicado poesía y es traductora, tradujo el libro La luz es un efecto óptico, una antología poética de Nadia Contreras, seleccionada y prologada por Silvia Georgina Estrada. Ella fue becaria del programa de estímulos a la creación artística y cultural con el auspicio de la Secretaría de Cultura Federal y la Secretaría de Cultura de Tabasco. Fue además beneficiaria del programa Taller de Residencia Bajo la Pirámide, patrocinado por la Universidad de las Américas de Puebla. Le cedo el micrófono a Daniela para que nos platique sobre este número nuevo de la revista La Palabra y el Hombre. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches a todos. Antes quisiera extender un agradecimiento a la librería Mar Adentro por la invitación, también a La Palabra y el Hombre por invitarme a presentar una vez más este número y por permitir y conseguir que se hiciera este número en particular, que es muy interesante. Sobre todo a mí me parece especial porque, bueno, además de que la coordinación estuvo a mi cargo y tuve la oportunidad de escoger algunos de los textos, de leerlos antes de que estos estuvieran impresos, también me parece, también lo es por los temas que abordan, ¿no? Cuando planteé como este número en particular, me interesaba porque es un tema que está siendo cada vez más escuchado, es algo que está en auge y que me parece que va a seguir en alce. Y pues este número me parece también como un número para iniciar. O sea, si ustedes no conocen del tema o si sí lo conocen, pero es algo de lo que quieren seguir leyendo, siento que este número es perfecto para esto, ¿no? Sobre todo la sección de literatura, pues para mí tiene como le tengo cariño, ¿no? Porque fue el que más cuidado, con más cuidado se eligió. Y el primer texto que tenemos es un texto de Veselina Wasinska que se llama La ecopoesía de Pacheco de Arigis. Y si ustedes conocen sobre el tema de la ecoliteratura y sobre la literatura, a lo mejor sepan que Pacheco y Arigis fueron de los primeros en México en escribir sobre estos temas. Entonces, este primer texto nos da abre como muy bien el número, porque nos describe cómo inician estos autores a hablar de estos temas, ¿no? Nos cuenta Veselina que en los 80s ellos inician como con estas preocupaciones y que además tienen siempre como esta propuesta como de
política, ¿no? Que siempre es de su interés como hablar de la ciudad en contraste con la naturaleza, y hablar como cómo el ser humano afecta también a esta naturaleza, ¿no? Que es muy importante. Entonces, aquí en México al menos sí tenemos en los inicios, ¿no? de este tipo de literatura esta carga política, que no en otros países necesariamente está, ¿no? En Europa también nos cuenta que realmente la ecoliteratura inicia en Europa con esta corriente literaria que se llama Nature Writing, y en el siglo XIX quienes escribían en esta corriente eran autores como Henry Thoreau, Ralph Emerson, autores así. Yo agregaría también algunos de los diarios de viajes, como los de Darwin. Todo esto es como nature writing, ¿no? Y si se dan cuenta, pues no tiene tanto esta carga política como en México, ya en esta época, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante, ¿no? ¿Por qué aquí iniciamos así? O sea, ese texto puede ser un buen inicio para adentrarnos como en estos temas. Luego tenemos un fabuloso poema de Necdet Toshki, que es una poeta joven, orizabeña, que diga, que es muy bueno y que también tiene relación con su recién libro publicado, Sol Negro. Si no han escuchado sobre ella, la verdad es que les recomiendo mucho acercarse a este poema, que se llama Wiyasui, que significa boca de cuervo en chino. Y está conectado con este poemario, aunque parece como un poema que se sale de la colección que ella publica, pero que todavía guarda como esta relación de temas, ¿no? Pero sí es como muy abiertamente ecológico. Incluso me gustaría leerles un poco. ¿Sí? Les voy a leer la... Sí, es bastante breve, así que podría leerles una parte del poema. Inicia. 1. Sabíamos que era otoño por todo lo que agonizaba alrededor nuestro. Una persona puede ocupar diario 300 palabras, ir a la redonda de su idioma sin ser consciente de todo lo que ha dicho, como nosotros, que diariamente caminamos de norte a sur y perdemos la noción del tiempo. Una persona puede perder su tierra en un abrir y cerrar de ojos. Ayer viajamos sin rumbo hasta llegar a la playa. Nos metimos al mar y el mar hervía. Te dije, el mundo muere. Me pediste que cerrara mi boca de cuervo. En tu país palabras son presagios, y nos fuimos a dormir, lo mismo que ir cada quien a su propio uso horario, dejar que lo extinto nos encuentre en sueños. Te dije, hasta mañana, y nos guardamos las malas noticias debajo de la lengua. 2. Soñé que el pueblo se incendiaba, pero en la mañana el fuego traspasó mis párpados y tuvimos que salir hacia la desazón como pudimos, semidesnudos y a tropiezos, igual que en los primeros días del hombre por la tierra. No se podía respirar más. Los animales nos corrían entre el nervio, éramos las crías en el lomo de la calle. Los gritos estaban hechos de tierra y cal. Solo nosotros éramos inútiles. No sabíamos controlar el fuego, lo que hasta ahora significa que nunca habíamos entendido qué significa, qué se necesita, qué implica, qué conlleva estar vivos. Entonces, este poema es muy interesante porque luego habla como de su abuela, habla del fuego, habla de orugas, y hace una relación muy interesante con esto, ¿no? De la contaminación y la depredación de la naturaleza, ¿no? Con estas figuras. Entonces creo que la verdad quedó muy bien aquí. Aparte, si ustedes pueden ver, eso en tinta verde, lo cual también se me hace como una cosa muy bonita de esta edición. Entonces vale la pena leerlo, este poema, y también el poemario de la autora, ¿no? Sol Negro, que es muy, muy bueno, que lo publicó la UNAM en una colección muy bella también, ¿no? Las alas del tigre. Luego tenemos otro texto muy interesante también. En particular me interesa mucho, se llama Plagas, algunos apuntes de John Kinsella.
traducción de Mario Salvatierra. Este me parece muy interesante porque estamos ante un poeta activista y que concibe su trabajo como poeta como o sea, no separa el activismo de su poética, ¿no? Sino que son uno mismo. Y aquí este texto en particular es como un manifiesto o un ars poética, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, igual de este voy a leerles algunos fragmentos que me parecen muy, muy interesantes, aunque también la anécdota del texto es muy buena, ¿no? Pero, pues este sí es un texto más largo, así que solo voy a leerles algunos fragmentos que me parecen como los más apropiados para dejar en claro como esta visión que tiene el poeta, ¿no? Justo inicia hablando como toda la anécdota del texto es un fin de semana en que él justo se da cuenta de en qué consiste escribir poesía, ¿no? Y en qué consiste, además, esto unido a su activismo. Nos está hablando del pueblo en el que vive, de las cosas que él nota que están pasando, o sea, en este fin de semana tiene varios encuentros con cazadores furtivos, se pelea con algunos, llama a la policía, en algún punto hasta le parece que están a punto de dispararle, aunque no es el caso, pero el simple hecho de pensarlo ya es como impactante, ¿no? Y todo porque él está como, pues está muy metido en esto, está tratando también él nos habla como de su proyecto también de restauración de la naturaleza, de cuidado de los animales. Entonces, por eso todo el tiempo está como peleándose con estos cazadores que llegan a este pueblito que no es exactamente, pues él dice, ¿no? Que no es ciudad, pero tampoco es, pues, campo, ¿no? Pero que está en ese punto intermedio raro y que él considera que necesita que, pues, que se cuide, ¿no? Entonces, y que justo por eso él no desea como mudarse o salir así como a otras partes del mundo porque piensa, bueno, aquí estoy yo, desde así, yo esto es lo que puedo hacer, tratar de cuidar el espacio en el que yo estoy, aunque sea algo mínimo, ¿no? Entonces por eso también me parece como un texto muy, muy interesante. Y bueno, ahí dice, este fragmento es muy bonito. Dice, para mí la poesía no tiene razón de ser si no es para incitar o apoyar el cambio ético o político. Esto no quiere decir que el poema tiene que ser un manual de ética o política, sino más bien que debe promover el diálogo entre el poema mismo y el lector escucha, entre sí mismo y otros poemas y textos, así como entre todas estas cosas y un público más vasto. Me veo a mí mismo como un poeta activista. Siempre que escribo un poema estoy haciendo un acto de resistencia al Estado, a las miles de jerarquías de control y a la necesidad humana de conquistar su entorno natural. Y luego tiene este otro fragmento que también me parece que dice mucho, ¿no? Dice, si el poema no se sirve del conocimiento y los procesos de adquisición del conocimiento, entonces surtirá menos efecto a la hora de oponer resistencia al daño que se inflige contra las personas, los animales, las plantas o la tierra misma. Y sobre todo ese fragmento me parece interesante por la parte de los procesos de adquisición del conocimiento, porque me parece que justo lo que nos está diciendo es, ¿qué es la poesía, no? Si no es justo como esta reproducción de cómo tú llegas a una conclusión, ¿no? O sea, al menos yo lo entiendo así, como el poema es tratar de exponerle al otro cómo llegas tú a algo, ¿no? ¿Cuál es tu proceso aquí mental o incluso emotivo? Que siento que son dos cosas que no pueden como disociarse, ¿no? ¿Cómo llegas tú a esas conclusiones? Ese es el poema, ¿no? Entonces, ese texto también me parece muy, muy bueno. Ideal como para empezar a meterse como más a este tipo de literatura, ¿no? Sobre todo como en los tiempos que corren, creo que pues es necesario este tipo de propuestas, ¿no? Luego tenemos uno que también me parece muy interesante, que se llama Literatura, Derivas, Límites y Redes de Lenguaje, de Arnoido de Jesús Gómez García.
Este texto también me parece increíble por cómo está escrito y la propuesta también que hace, ¿no? Como que es una pequeña historia de la literatura, ¿no? El autor también como que nos mete mucho en este ambiente, ¿no? de naturaleza, empieza mirando las estrellas y nos habla un poco como de los mitos, para ya luego adentrarse como en la verdadera como carne de la literatura, ¿no? De contarnos de qué se trata a partir también de otras obras. Menciona a Yasna Yaghiel, una escritora también muy, muy buena, y nos habla también de algunas corrientes de la filosofía, habla de ontología orientada al objeto, hace preguntas interesantes, ¿no? También nos previene como de algunas, quizás algunas debilidades de la literatura. Menciona a otro autor y la crítica que hace acerca de que quizás la literatura en lo que falla podría ser que todavía no se desprende de la mirada del ser humano, ¿no? Pero sí me parece también acertado que justo nos diga como es necesario un arte verbal que se enfoque en conservar experiencias humanas y no humanas. Y al final, creo que la conclusión de ese texto al menos es como, bueno, aún con estas debilidades es necesario hacer este tipo de cosas, ¿no? De intentar acercarnos lo más que podamos a otro tipo de temas, ¿no? De perspectivas. Incluso si eso no siempre llega quizás al propósito, ¿no? O sea, no podemos dejar de ser seres humanos, ¿no? Pero sí podemos intentar ser empáticos con otros y pues eso, creo que el intento es como muy válido, ¿no? Y también en general este texto sirve como mucho para, pues es una lista obligada de lecturas, ¿no? También menciona, por ejemplo, la antología Semillas de nuestra tierra, muestra ecopoética mexicana, compilada por Mónica Nepote y Yaskin Melchi, y menciona La idea natural de María Negroni. Entonces, creo que aquí también tenemos como una buena bibliografía, ¿no? Y por último, en la sección de literatura, hay un texto también que me gusta mucho, que a lo mejor si ustedes se acercan a la revista, puede que en un inicio no sea tan obvia la conexión con el tema, ¿no? Pero que sí está. Se llama Los oficios del país nublado, de Carlos Espíndola. Carlos Espíndola justo es él es un barista ya muy reconocido en este terreno, ¿no? Del café, al menos aquí en Veracruz. Ella hace también, es tallerista y es un muy buen tallerista además sobre el café. Y este texto en particular es muy lindo porque habla de cuando él estaba como gerente en una cafetería en Jalapa que se llama, se me escapa el nombre, está cerca de mi casa. Bueno, en una cafetería de Jalapa. Entonces, y justo nos cuenta como que cuando él estaba como gerente, lo mucho que le gustaba estar allí, organizar como todo lo de la cafetería. Dice que, ahí, por ejemplo, tú cuando ibas a la cafetería notabas que habían floreros así como muy, muy bonitos, ¿no? O sea, como que los arreglos eran... Sí, espera, gracias. Justo era como un detalle muy de pera, ¿no? Estos ramos, ¿no? Como bellamente confeccionados. Y justo nos habla también de otra cosa que le gustaba mucho de su trabajo, que era, pues a veces estar abriendo la cafetería y encontrarse con un vagabundo, y a veces yo ofrecía una taza de café y platicaba un poco con él y como pensar acerca de su vida, ¿no? Y al final como que, al menos para mí, la conclusión de este texto era justo la comunión que se da en este tipo de espacios y un valor que a mí me parece también como muy importante cuando hablamos de naturaleza, ¿no? Y de literatura, porque al menos para mí sí tiene como esta idea de rescate, ¿no? De no solo o sea, esta comunión puede ser sí con otras especies, pero también a veces es necesario empezar con nosotros mismos, ¿no? Entonces, y además ello hace a partir de una bebida, ¿no? Que podríamos considerar ancestral,
que viene de una planta. Entonces se me hace como muy interesante ese texto en particular, que es muy, muy bueno, muy bonito, y que sí tiene como este valor, ¿no? Entonces, al menos de esta sección, sí, estos son los textos que a mí me parecen como más valiosos, todos son, pero estos en particular siento que sí nos pueden dejar como, pueden ser un buen inicio para acercarnos a estos temas, ¿no? Luego hay un texto que está en otra sección que también me parece muy interesante, que es Delfines y Pescadores, entre alianzas y rivalidades, de Natalie Morales Rincón y Eduardo Morteo, porque justo habla de la relación entre una especie, ¿no? Los delfines, y los pescadores, aquí en el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces nos cuenta cómo se da esta relación, que los pescadores lo que hacen es que ya identifican que los delfines siempre están como en estas zonas donde hay muchos peces, y al mismo tiempo los delfines también ya identifican que cuando hay pescadores va a haber redes, y en estas redes va a haber más peces. Entonces ellos también, o sea, es una relación recíproca, ¿no? Donde ellos se alimentan del pescado que los pescadores recogen, y ellos pues, también reciben su parte, ¿no? Y luego nos habla, o sea, como que es interesante escuchar acerca de estas relaciones, ¿no? Entre especies que establecemos, de las que a veces no somos conscientes. A lo mejor sí estamos normalmente en un ambiente más citadino, pues no solemos estar como en este tipo de dinámicas, ¿no? Pero sí que las hay, o sea, existen. Entonces también como que es importante reconocer como estas relaciones, y también los peligros que pueden presentar, ¿no? O sea, también luego nos habla de cómo esta pesca también perjudica a otras especies, eh, lo cual también es como interesante escuchar. Eh, Luego hay como otros textos acerca de residuos en las ciudades, ¿no? Que justo nosotros luego no vemos como qué tanto estamos desechando, y cómo sí podemos ver como los efectos, ¿no? Pero a veces no comprendemos que esos efectos son una consecuencia de una práctica que nosotros tenemos a veces, ¿no? Entonces, al menos este número en particular, sí es como, creo que dio en el blanco en muchas cosas, eh, y creo que sí puede ser una lectura muy valiosa para quienes les interese no solo la literatura, sino la naturaleza, ¿no? Y el cambio que estamos enfrentando hoy en día. Creo que es una época en la que se está volviendo muy, muy necesario empezar a acercarnos a estos temas, porque nos estamos viendo afectados, ¿no? O sea, creo que ya nadie puede negar el cambio climático, o bueno, sí pueden, pero eso no va a cambiar qué está sucediendo, ¿no? Entonces, sí, cada vez se vuelve como más imprescindible que nos acerquemos a este tipo de textos, ¿no? Que nos preocupemos por estos temas, por conocer acerca de lo que estamos viviendo, porque seguro muchos de ustedes ya lo están sufriendo, ¿no? O sea, la temperatura se está elevando, eh, nos morimos de calor, ¿no? Y otras especies también están pereciendo a causa de esto. No sé si alguno de ustedes ha escuchado. Me parece que el año pasado estaban muriendo algunas especies de monos en la selva, ¿no? O sea, aquí nada más en Tabasco y en Veracruz se dio así como una epidemia, ¿no? Así de golpes de calor, se estaban muriendo habían monos araña, habían me parece que voy a inventar probablemente guacamayas y especies así, estaban muriendo a causa de esto, y se estaba pidiendo como a voluntarios que se acercaran a ayudar, pero también se pedía a la población que no intentaran actuar sin conocimiento, ¿no? Porque a veces la gente se acercaba a darles agua y en el proceso morían por el cambio de temperatura, ¿no? Entonces, sí fue como, o sea, estas cosas están sucediendo, ¿no? Entonces, pues se vuelve como indispensable saber acerca de estos temas, no ignorarlos, porque esto no va
pues no va a cambiar si ni siquiera hacemos un esfuerzo por estar conscientes de estos temas, ¿no? Bueno, a ver, yo quería que también platicáramos, o sea, okay, ya expuse un poco acerca de lo que hay en la revista, pero no sé si alguien quisiera comentar algo, aunque no tenga nada que ver como con lo que he estado platicando, o sí, pero si tienen como comentarios, historias que quieran compartir, dudas, adelante. Perdón, este concepto de literatura es como invento de este artículo o si ha circulado. No. Es una buena pregunta, creo que no lo mencioné. Justo literatura, no, sí es un concepto que ya existe. Creo que si tuviera que decir quién lo inventó, me parece que surge en España por un autor llamado Gaby Martínez, o al menos eso es como lo que cuenta Andrés Cotairia, quien es aquí en México, quien más pues ha como hecho pues por que se conozca este término, ¿no? Y justo él como que es uno de los grandes exponentes ahora. Andrés Cotairia es un muy buen ensayista, que tiene, por ejemplo, un libro que se llama Fieras Familiares, ¿no? Probablemente está aquí en la librería, y él justo habla como de literatura, ¿no? Él aquí en México. Pero hay otros autores que también ya hablan de literatura, y justo él tiene un grupo que se llama Sociedad de Científicos Anónimos, con los que también publican libros. Ahorita acaba de salir justo una antología que se llama, a ver cómo se llama, sí, a ver si me acuerdo, ahí me... Esta la antología, bueno, hasta ya estoy sí, acaban de publicar una nueva, pero sí hay más, justo esta es una. Ajá. Ok. Bueno, justo con este grupo tienen como, pues este proyecto, ¿no? De escribir de literatura, no solo de, bueno, es que literatura también es como, se entiende que es pues se desprende, ¿no? De la literatura, pero también ellos tienen otro tipo de libros, ¿no? Que son más científicos. Sin embargo, sí es como todo un proyecto en conjunto, ¿no? Donde se retroalimentan. Entonces, está muy padre también. Pero sí, es un término que sí se utiliza aquí y que ya también se está llevando como a terrenos académicos, ¿no? También por eso era como la intención de esta revista, era pues dar un paso hacia allá, acercar a los lectores también a este término, a la literatura, además de hacer conciencia, ¿no? De la situación que estamos enfrentando, pero sí también como pues dar herramientas, por ejemplo, a los estudiantes de literatura, por un lado, para que ellos también conozcan, porque sí es un término nuevo, la literatura. Entonces, también para que ellos se hicieran de bibliografía y herramientas para conocer y estudiar la literatura desde esta perspectiva, que sí se compone como de otras disciplinas, ¿no? O sea, además de la literatura, también recoge un poco pues de la biología, de antropología, de sociología, de muchas otras disciplinas, ¿no? Entonces, eso. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que me haya faltado también, ¿sí? Mira, que la revista Palabra y el Hombre aborde estos temas. Yo tengo una experiencia muy directa porque hace, creo, un par de años, algo así, salió un número dedicado al tema del cambio del clima. Uh-huh. A mí me tocó escribir uno de los capítulos, relacionado con la ganadería. Ok. Y ahí trato de hacer una defensa de los animalitos. Ay, pero bueno, es muy importante que la revista, que es nuestra revista universitaria, aborde estos temas, ¿no? Porque normalmente sus consumidores son lectores de ciencias más humanas, más humanísticas, y eso logra establecer un puente entre la gente que tiene preocupaciones más sociales, económicas, políticas, digamos,
con los que lo estudiamos de una manera, intentamos, más subjetiva, que es en base a un método científico de ciencias naturales. Entonces esas combinaciones son muy interesantes. Por ahí debe estar el número, no lo recuerdo, pero es sobre cambio climático. ¿Qué número era? ¿O cómo se llamaba? Eso fue hace un par de años. Yo ya, no sé si aquí tengan la colección, ahí seguro está. Ajá. Es la palabra del hombre. Y sí, y colaboramos varios colegas, ¿no? De distintas instancias. Sí, justo lo que dices es muy interesante. Y aquí no sé si aquí guardan la colección, ¿no? Pero en la red está seguro. Ah, sí. Ahí aparece. Pero bueno, digo, a mí siempre yo lo hice con mucho gusto, porque lo hice conoce al doctor Adalberto Tejeda, que es de allá de Jalapa, en ciencias atmosféricas, que es un promotor increíble de estos temas. Y participamos varias gentes de la universidad, estábamos más o menos preocupados, y se me hizo un número muy interesante. Pero a mí lo que se hace es importante, crear estos canales, estos puentes, que unan a comunidades universitarias que en apariencia podrían no estar comunicadas, ¿no? Que tienen distintos intereses. Y entonces, que un veterinario les explique cosas a los intelectuales, me hace que es un avance. Y supongo que este libro también trae esa combinación, seguro trae científicos sociales, pero también científicos naturales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aplaudir a la revista. Y a ti, porque se ve que la leíste con mucho cariño. Sí, justo lo que comentas se me hace como muy acertado, porque es lo que pretende también como estos nuevos estudios, ¿no? de literatura, es unir ambas, muchas disciplinas, ¿no? O sea, hacer justo ese puente que comentas, porque también ya, o sea, de unos años para acá, se ha estado tratando como de hacer esto, ¿no? De que las disciplinas no sean una cosa cerrada, ¿no? Sino que también puedan tomar como de otras, y en este caso, pues sí, de ciencias, a lo mejor que se pueden percibir como más duras, pero que también en su conjunto pueden aportar mucho, ¿no? Un gran programa. Sí. El líder. Sí. Sí. Digo que los humanistas, además que lo entiendan desde los elementos que ellos manejan. Claro. Sí, justo, o sea, sí. Así es, tratar todos como de quienes hacemos conocimiento, entender como desde posicionarnos en un lugar y tratar de entender como lo que pasa en el mundo, ¿no? Y creo una conexión universitaria, que nosotros aquí todo lo que hacemos, usamos muchos instrumentos que desarrollamos dentro del Instituto de Ingeniería. Ellos hacen sensores que colocan en los animales, nos ayudan mucho aquí del Instituto de la UV, de aquí de Veracruz, un grupo de investigadores muy sólido que tienen ahí. Y entonces yo les pido sensores, quiero detectar en el RUM, en el pH, bla, 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 y se ponen a hacerlo y me ayudan. Y queda genial. Y entonces eso creo que es muy importante. Hola, pues a mí en cuanto entré, creo que escuché a una chava allá abajo como invitando a la gente que viniera a la plática y dije, bueno, ¿de qué es la plática? Ah, de una revista. Y ya en cuanto supe que era de ecología y naturaleza, me llamó muchísimo la atención y la hojeé como un segundo y la compré porque, o sea, nada más de echarle un ojo muy rápido se nota la calidad de los textos. Y creo que ahorita es muy importante este tipo de difusión por el contexto actual en el que vivimos. Y yo siempre he pensado, bueno, yo estudio biología y yo siento que a veces los académicos suelen ser muy cerrados, o sea, como que piensan que la ciencia es nada más como dedicarte a hacer artículos que van solo a la comunidad científica y nada más entre ellos se leen y nadie se entera de nada. Y a mí,
yo pienso al revés, yo creo que todo debe ser compartido y debe ser adaptado justo para que cualquier persona pueda leerlo y entenderlo. Y pues justo creo que es muy importante divulgar por la revista. Por ejemplo, bueno, yo tengo una cuenta en Insta donde me dedico a hacer como divulgación científica de una manera muy digerible, y mi propósito principal es como crear una comunidad justo de jóvenes que estén más interesados por estos temas ambientales y socioambientales, porque pues van de la mano, ¿no? Entonces, creo que sí hace falta muchísimo este tipo de pues de lectoras, ¿sí? Entonces, felicidades. Gracias. Qué bueno que lo comentas, ¿no? También justo Cota Iriar también es biólogo y él ya hace unos años que dice que se dedica más a la literatura, pero justo por lo mismo que dices tú, ¿no? Que también sentía que la academia como que era una cosa muy, muy cerrada, que se esperaba una cosa pues muy cuadrada, ¿no? Un camino muy determinado. Y él dice, pues es que a mí me gusta, pues el lenguaje también, ¿no? Pero también le interesa como, también interesa como, pues acercar a más personas esta información, ¿no? Que tiene y hablar acerca de las especies y hacer como esta promoción, ¿no? También del cuidado de la naturaleza. Entonces, justo por eso decide como adentrarse en el mundo de la literatura y en particular en la literatura, y que tú lo digas, pues sí, me parece como muy, que es algo que ya está, un sentimiento que empieza como a tener mucha gente, ¿no? Que también es propio como de la época en la que estamos, o sea, ya nos empezamos a preocupar más por lo que estamos viviendo, por nuestro entorno, o sea, ya no podemos como hacernos los que no vemos nada, ¿no? Entonces empieza a haber más gente que se empieza a preocupar por eso, ¿no? Les decía, desde los 90 empezó a haber como este cambio de paradigma donde ya no podemos dedicarnos solo como a una cosa, ¿no? Al menos en el terreno de la literatura, pues sí, también se hizo como muy claro que ya no podía ser solo literatura por literatura, ¿no? Sino que sí tenía que haber como otras disciplinas que se acercaran y otros temas y empezar a analizarlo pues desde esas perspectivas, ¿no? Ya no podía ser una cosa cerrada, o sea, ya no tenía sentido. Entonces, esto también es como producto de todos estos cambios que se empezaron a dar, ¿no? Entonces, me parece muy apropiado tu comentario, ¿no? Y a ver si luego nos pasas tu cuenta de Instagram. No sé si alguien más tiene... Sí. Yo andaba allá abajo y acá arriba, porque estaba acomodando unas cosas y unas gentes, pero no sé si ya hablaron del libro que se publicó hace poquito que se llama El Sensacional de Literatura Mexicana. ¿Ya hablaron de eso? No, pero ¿no? Bueno, sí. Sería muy chido, ¿no? O sea, es un librazo. Sí, es cierto. ¿Quieres platicar de eso o les platico porque está a la venta aquí también? Si quieres, puedes empezar tú. Bueno, este libro que es El Sensacional de Literatura Mexicana, me gusta mucho. No lo he terminado de leer, lo empecé a leer la introducción. Y son varios ensayos, poesías, es una antología de distintos tipos de texto que hablan justo de esta conjunción entre la literatura y la naturaleza y la pasión por la naturaleza, y más que la pasión, como la conexión que tienes con la naturaleza. ¿Qué película? Que creo que ya se había dicho hace unos días, que se llama Las 8 Montañas. Hay una película que se llama Las 8 Montañas, donde en una escena van a platicar, tiene que ver con esto, pero es un paréntesis rápido, tiene que ver con eso, en una escena van a platicar con un cuate que es de rancho, ¿no? del campo, y de repente llega la gente de la ciudad y le dicen al señor, al muchacho que les da cobijo en su casa, les dicen lo típico: ay, qué bonito es estar en la naturaleza. Y este cuate se indigna y les dice: ¿qué onda con ustedes los citadinos que tienen el concepto de naturaleza como si fuera algo separado del mundo material? Cuando incluso la ciudad está dentro de la naturaleza.
todo es naturaleza. Y le replican ellos, los citadinos, ¿no? Le dicen, ¿y entonces tú cómo le dices? Y les dice, bueno, yo le digo valle, montaña, campo, el monte, el lugar donde tengo mis borregos, pero la naturaleza es todo. Y se llama Las 8 montañas, es una película italiana, véanla, está bien bonita. Y lo saco a colación porque desde la introducción en este libro de Sensacional de Literatura Mexicana, hablan sobre una enfermedad, que ahorita no recuerdo el nombre, pero es esta enfermedad que tenemos todos, que está relacionada con la falta de contacto con el entorno natural. Un niño, tú le haces que pise la tierra y le da asco, lo siente raro. Pareciera que lo que consideramos natural es el cemento, es el piso firme, ¿no? Y eso nos ha ido generando es una disociación con el entorno, el mundo, ya no quiero decir la naturaleza, después de ver esa película, pero con el entorno, con el medio, que hace que tengamos otros problemas, ¿no? Psicológicos, fisiológicos, emocionales, ¿no? Y el Sensacional de Literatura tiene varios ensayos de distintos temas, todos relacionados con qué onda. Vamos a crear literatura a partir de ese reencontrarnos con, nosotros vamos a decirlo, con la naturaleza, con lo natural, con lo bello, con el entorno, hasta con nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos naturaleza, tenemos bichitos en la panza, estamos en conexión con el mundo, flora y fauna y maravillas, ¿no? Algunos tienen hasta en la cabeza, ¿no? Y ese es el comercial de hoy. Está muy bonito ese libro. Aparte, me encanta la portada con estos colores pastel preciosos. Y yo no sé si pensaron en este asunto del sensacional de lo insólito, que para ponerle título, pero me parece genial, ¿no? Que se llame que tenga como este asunto de sensacional, ¿no? Es fabuloso, es increíble, ¿no? Y está muy bonito. Me gustó porque abordas el tema de la literatura y quería, ahora sí que apliqué la de más que una pregunta, tengo un comentario, lo siento mucho, pero está bonito, ¿no? Si alguien me quiere replicar y quieren abonar a la conversación, está muy chido. Eso también es parte de la literatura, que es justo... Vivimos en un medio, en un sistema que apela siempre al individual, y el asunto de lo natural o la naturaleza es holístico, y no es holístico de piedritas mágicas, es holístico de un sistema holístico, es un sistemas complejos en los que cualquier cosa que movamos genera cambios sustanciales en todos. Sean felices, yo soy Yamil, y espero no haberlos importunado y que se pasen, haber abonado a la conversación. Y la revista está muy padre, me encanta la fotografía que tiene. Me enamoré de esa revista en particular, y qué chido que la hiciste, que tú participaste en la edición. Buena onda. Gracias, Yamil. Yo quería mencionar que la revista vale 40 pesos, porque desde luego es una revista profundamente subsidiada, porque hay una estrategia de difusión muy relevante. Y desde luego somos librería y los invitamos a que la compren, pero menciono esto de los 40 pesos más bien como, digamos, una muy inteligente aplicación de los recursos que recibe la universidad y luego devuelve, ¿no? No sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra, algún comentario. Nada más. Si de tu parte quieres agregar algo. Sí, bueno, nada más para finalizar con la idea de Yamil. Sí, la verdad es que es sensacional. Justo era que se me había olvidado el título. Es buenísimo. También se los recomiendo mucho. Yo lo leí así igual, apenas lo tuve en mis manos
lo acabé así de que estaba impresionada con todo lo que encontré ahí. Yo ya conocía a Andrés Cotairiar, ¿no? Que es de quienes comentaba hace rato, y quien es el coordinador de este Sensacional. Entonces, por eso me acerqué como a este libro, pero de verdad es buenísimo. Y justo ahí también hay muchos autores que son buenísimos. Por ejemplo, hay uno que se llama Francisco Serratos, que hace rato estaba revisando acá los libros, y vi que también tienen ecotopías. O sea, como hay buena bibliografía también aquí. Entonces, ecotopía sería otro. Y justo el texto de Serratos era muy, muy bueno. Me parece que ella hablaba de unas aves en su patio, con las que tiene como la oportunidad de observar, y que pues establece como una relación con ellas, y son unas aves que además son como muy, muy hurañas, ¿no? Y que no permiten tanto el contacto con los humanos, como que no confían en nosotros con buenas razones, ¿no? Y ella, a pesar de esto, trata como de ayudar. O sea, es un libro muy interesante. La verdad es que tiene textos muy, muy buenos, que pueden servir también como para continuar como por esta travesía. Si ustedes inician como leyendo la palabra y luego se quieren pasar a seguir leyendo, Sensacional es el libro perfecto para eso. Y ya estamos de... No sé si alguien más quiera comentar algo antes de cerrar. Pues, sí. Okay. Es que desafortunadamente llegué un poquito tarde. Desde que vi el título, que me lo mandó Mar Adentro, dije, tengo que ir, pero yo pensé que era otro día. Llegué de una actividad y que me vengo corriendo. Me llamó la atención el título. Ahorita estoy escuchando un término que jamás había escuchado y estaba tratando de captar lo que es como Literatura. Y más o menos ya me di cuenta de qué se trata, ¿no? Y Yamil dijo algo importante, ¿no? Del diálogo que tiene que haber. Por ejemplo, creo que aquí estoy rodeado de académicos, una bióloga, el señor creo que es ingeniero o algo así. Tú eres, me imagino que estudias literatura o no sé cuál sea tu major. El caso está en que hay personas que, por ejemplo, apenas terminamos la secundaria y ni siquiera hicimos el bachillerato, y sin embargo nos podemos dar cuenta de esta problemática. Pero lo vemos como el elefante, o al menos así me toca verlo a mí, como el gran elefante dentro de la sala que todo el mundo obvia, ¿sí? Ahorita que estaba mencionando eso que a mí me tocó participar en los Estados Unidos en algunas ceremonias, por ejemplo, ¿no? De los indios norteamericanos, los indígenas norteamericanos. Y era muy chistoso porque la gente, cuando intenta acercarse a la naturaleza de diferentes maneras, en este caso de una manera espiritual, y dentro de la ceremonia todo es convivencia, todos tomamos del mismo vaso, todos compartimos nuestro calor y nuestro sudor, y todo está perfecto, ¿no? Pero una compañera mía me hizo una referencia después de una de esas ceremonias. Digo, bueno, yo esto lo he vivido todo el tiempo. O sea, nosotros, cuando yo era niño, para tomar agua, tomábamos del mismo traste la familia entera, sin ningún problema. A mí me tocó tomar agua de irme al monte, atravesar el cañaveral, tirarme al río y tomar agua del medio río. O sea, así. Entonces, para mí esas cosas son la vida. O sea, la vida normal. El pozo artesanal en donde se saca la cubeta y se mueren los animales adentro y hay que meterse dentro del pozo para limpiarlo. Y la gente dice, ¿cómo has sobrevivido? ¿No? ¿Cómo no te has muerto? ¿No? De verdad, es lo primero que pasa. Pero volviendo a lo de la ceremonia, lo que me llamó la atención y me golpeó fuerte es que terminada la ceremonia, la gente se va al spa. De verdad, se va al spa, se va a la piscina, al restaurante, al aire acondicionado. Y lo más chistoso y que para mí fue conmovedor, que una de las personitas que estaban por ahí, una vez que se visten y se ponen los zapatos, ya no querían ensuciarse los zapatos con la tierra. Sí, y eso por lo que decía Camil, ¿no? Del contacto con la tierra. Él decía que tocamos concreto, pero hubo gente, no sé si existe ahora, ¿no? Pero al menos yo
Yo usé zapatos y caminaba descalzo por la calle, no tanto en el concreto como en la tierra, hasta los 13 años, ¿sí? Cuando decidí que quería jugar frontenis y por ahí alguien me regaló un par de ¿cómo se llama?, de tenis para no quemarme los pies en el cemento, ¿no? Entonces, cuando oigo ese tipo de conversaciones, creo que Yamil también decía eso de acerca de tener animalitos, ¿no?, en la cabeza y eso. Y en mi entorno soy muy... he tratado de ser honesto conmigo mismo, más que nada, porque no se trata de dar lecciones, sino ser honesto conmigo mismo. Dije, he vivido así, siempre he vivido así, y he llevado una vida pues más o menos sana, o sea, me considero una persona sana. Que yo sepa, porque también no voy tan seguido al consultorio, pero pues aparentemente estoy sano. Pero mi punto es de que cada vez que veo a la gente educada, siento que se les está barriendo algo. O sea, se les barre algo, como que ese tratar de conectar, el conectar está ahí, como lo expresaba Yamil, ¿sí? Es afuera, es el río, es el patio, son las hormigas, son las moscas, es hasta qué punto realmente la academia, los intelectuales o la gente que se preocupa por esto, realmente estaría dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer, que es decir, la vuelta a la naturaleza, si verdaderamente lo consideramos apropiado. Y les digo porque muchos de estos amigos que tenía yo, se les daba porque muchos de ellos tenían bastante dinero, ¿no? Y de repente les decía, vamos a comprar un terreno en Costa Rica, ¿no? Y vamos a irnos allá y vamos a formar una granja, y un año después ya estaban de regreso, ¿sí? Porque no aguantaban los mosquitos. Entonces, mi comentario, no sé si está dentro del tema, pero era más que nada eso, es decir, hasta qué punto realmente las personas que decimos preocuparnos, que escribimos, que investigamos, estamos realmente dispuestos a ver el elefante que está ahí y hablar directamente del elefante y empezar a hablar de verdaderas transformaciones, ¿no? Pero ese era solamente mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Tu comentario me parece muy bueno, en realidad. Que también sí siento que va de la mano con el comentario de Yamir. Y me recordó otro texto que hay en este mismo libro. No sé si era igual la idea que trataba de decir Yamir. Hay un autor que se llama Jorge Comensal que justo habla de cómo ahora ya ni siquiera tenemos las palabras para decir cuál es esta flor, ¿no? O sea, no conocemos el nombre de las flores, de los árboles, de los animales, de las aves, ¿no? Yo cuando lo estaba leyendo dije, yo no sé el nombre de muchas de las flores que veo, ¿no? Y pregunto a alguien y nadie sabe, ¿no? A veces, y también como que me llamó mucha atención, ¿no? Porque a mí me gusta escribir y yo, a veces cuando estoy escribiendo trato como de buscar los nombres porque a veces digo, esta flor que yo veía en mi infancia, yo no sé cómo se llama, ¿no? Tengo que volver a buscarla y buscar, y a veces tardo horas en páginas de internet buscando como por imágenes, ¿no? Las flores que yo recuerdo que había en el patio de mi casa, ¿no? Y que a veces nunca doy con ellas. Entonces, o sea, justo me recordó esto, ¿no? De que no estamos, hemos perdido mucho contacto con la naturaleza. Y esto que decías, o sea, me parece impresionante, ¿no? De que la gente se ponga los zapatos y ya no vuelva a tocar la tierra, ¿no? O se vaya a un spa. Y que creo que sí, o sea, seguro sí lo hacen, o sea, pero es impresionante cuando lo ves desde afuera y dices, ¿por qué? ¿No? O sea, o esto que comentaba, ¿no? De ¿por qué ponemos una línea? Esto es naturaleza y esto no. ¿Por qué nos pusimos como estas, construimos estos espacios, ¿no? Para alejarnos de eso que llamamos naturaleza, que es otra cosa, según nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué hicimos eso? No sé, son preguntas que yo también me hago y que me atormentan a veces, ¿no? Y que creo que a muchos de los autores que están aquí también les atormentan, ¿no? O sea, es eso. Comenzamos a darnos cuenta que estamos como, pues, disociados de alguna forma, ¿no? Que no tenemos idea como de... Estamos muy desconectados, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, igual en un documental que yo veía, que hay gente que... Había un hombre que para quitarse jet lag se tenía que quitar los zapatos y decía que ya con tocar la tierra
otra vez como que su reloj interno como que se ajustaba, ¿no? Al lugar en el que estuviera. Pero que es algo que no solemos hacer, ¿no? Que, o sea, esta idea es un poco loca, pero dices, claro, o sea, tiene sentido que el contacto de la piel con la tierra, algo pase, que de pronto tu cuerpo como que ya se conecte y entienda en qué lugar está. O sea, ese tipo de ideas son como interesantes, ¿no? Y sí, creo que también eso es un poco el espíritu de este tipo de textos, de literatura. Tratar de regresar, o sea, aunque es cierto que, o sea, es muy difícil como quitarse estas ataduras mentales, pues al menos intentarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que no conozco el nombre de muchas plantas, pero al menos me tomo horas tratando de buscar cómo se llaman, ¿no? O sea, aunque a veces no lo consiga, el intento es lo que vale, ¿no? Pero sí, tu comentario me parece acertado. Y la comida, ¿no? También. Sí. O sea, el asunto gastronómico, hay una revolución ahí gastronómica en la que no conocemos cuáles son nuestros ingredientes claro. regionales y pues, nos es bien fácil comer. O sea, yo peco de eso. Yo, o sea, crecí con los juguetes de los picapiedra de McDonald's. Entonces, sí se acuerdan de esos, ¿no? De los juguetes de los picapiedra de McDonald's. Entonces, el McDonald's me recuerda a mi infancia. Y esa es una bronca, porque al final nos jugaron chueco y nos están despojando de nuestra gastronomía y de nuestra identidad. Salvo la opinión de alguna otra persona que no lo crea de esa manera. Y no sé si alguna vez alguien por acá haya leído, o si tú has leído un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El corazón del hombre, de Erich Fromm. Si te late todo esto, si a alguien le late también, Fondo de Cultura Económica, y está baratito. Es un libro que habla acerca de la premisa de este psicoanalista, es qué es lo que hace, si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Y uno de los aspectos que él habla es que dentro de todos nosotros tenemos un elemento biófilo y un elemento necrófilo. Y entonces dice, pero no es la necrofilia tal y como la pensamos, de algo tarantinesco, sino desde la etimología, el amor a la muerte, ¿no? Y el amor no solo a la muerte, sino a lo que está inerte, a lo que está muerto. Entonces, él dice que incluso en la literatura hay una visión que tiende hacia la necrofilia, que es como de todo este modernismo, y una visión que tiende a la biofilia, que es el acercamiento a la naturaleza, y él toma como referencia a Walt Whitman. Y me gusta mucho porque incluso dice, bueno, alguien completamente biófilo va a sentir mucha culpa de existir, porque todo lo que haces afecta en el ambiente, en el mundo. Y entonces tendería a querer morirse él. Pero el ser completamente necrófilo es una forma en la que deseas apropiarte del mundo. Y cita él, creo que es a Nietzsche, ¿no? creo, disculpa ahorita, pero dice algo así como que lo único que puedes controlar es aquello que está muerto, que está inerte. Y entonces me gusta mucho ese libro, lo leí hace no mucho, hace ya como 3 años, pero eso es no mucho en términos cósmicos. Igual si alguien tiene chance, no sé si lo tenemos por acá, pero regularmente lo vendemos por acá. Y si lo consigue en otro lado también está bien. Bueno, estaría mejor que lo compraran acá. Porque me están apoyan a una librería de barrio, de una librería independiente, y formamos comunidad. Pero la verdad es que es muy padre el libro de Erich Fromm, El corazón del hombre, y trata siempre esos temas que siempre me han gustado, y por eso estoy participando. No sé, ¿quieres replicar algo? ¿Puedo completar nada acerca de la comida? Que es exactamente lo que estaba pensando. Como les digo, yo realmente no soy ni académico ni nada, pero bueno, me crié en ese tipo de ambiente.
Y al tener a una hija, pues ya tienen una responsabilidad y viviendo en una gran urbe como la que me tocó vivir, pues yo sí sentía ese efecto, ¿no? de lo lejano. Porque, por ejemplo, cuando yo pensaba en tortillas, yo pensaba en la mazorca, pensaba en el nixtamal, pensaba en el molino, en la masa y pensaba en el metate. O sea, automático. De hecho, lo sigo pensando, en tortillas. Y aquí también es un comercial. Yo trabajo en unos antojitos aquí y Yamil tal vez me ha visto echando tortillas. O sea, me gusta palmear. Y entonces, ya con mi hija y en una gran urbe y con mi esposa, pues le dije, ¿sabes qué? Es que yo quiero que mi hija sepa lo que está comiendo. O sea, que sepa que está comiendo tortilla y que viene de una planta y que esta es la mazorca y que esto es el otro, y luego vas a hacer lo mismo con el frijol, y luego vas a hacer lo mismo con los zapatos que te pones y con los textiles, y dice, lo único que vas a hacer es que le vas a hacer perder el tiempo. O sea, ella tiene que estudiar algo que le asegure una vida, y ahí es en donde entra el asunto no sé si la palabra correcta sea filosófico de todo este rollo, ¿no? O sea, y ahorita que escuché a Yamil diciendo esas dos posturas, ¿no? La de, ¿cuál fue los términos que utilizaste, Yamil? ¿Qué? Biofilia y necrofilia, ¿sí? No los había escuchado, pero ya me cayó el 20, ¿no? ¿De qué se trata? Exacto, uno tiene que tomar en un momento dado una decisión, ¿no? Y muchas personas, aunque ahorita hay ese despertar de esa conciencia, nos estamos quedando en el centro, ¿sí? No estamos tomando esa decisión. Por eso yo me refería a ese elefante en blanco. Yo sí lo veo, o sea, lo veo claramente. Entonces, personas que no tenemos absolutamente nada, y eso también me lo decía mi esposa, porque mi esposa era bastante práctica. Yo era, no sé, el raro, y ella era muy práctica. Y decía acerca de los socialistas, dice, sí, ellos dicen que le quiten a los ricos la casa, que les quiten el carro, que les quiten eso. Dice, cuando llegan a la bicicleta, dicen, no, eso no se las quiten porque esa sí la tengo, ¿no? O sea, que no le quiten lo que ella tiene. Entonces, me hacía mucho reír mi esposa cuando yo me ponía serio en estos asuntos. Y es real. Pero en ese sentido, y por eso me atrevo a platicarlo, porque en ese sentido creo que sí he sido honesto. Creo que si yo tengo que decidir en un momento dado qué hacer, no tengo ningún problema en volver a andar descalzo, en volver a tomar agua de río, en hacer lo que tenga que hacer. Sí, porque la manera como ha ido creciendo mi persona, no tengo posesiones, entonces al no tener posesiones pues no tengo nada que perder, ¿no? Entonces las cosas se hacen más fáciles. Entonces ya desde el punto de vista filosófico, entrando un poquito en estos términos más complejos, ¿no? Muchas veces es exactamente el sistema el que nos hace mantenernos en medio, ¿no? El miedo a dejarlo todo, a aventurarnos, a vivir como realmente queremos vivir. Y otra cosa que dijo Yamil que me llamó la atención cuando estaba hablando de eso, que no me acuerdo cómo lo planteó, pero en un momento dado él mencionó que dice, cuando te conviertes o prefieres ser la biofilia, o algo así dijo, pero lo que yo me di cuenta es que como que decimos que como que no pertenecemos, como que es una opción, ¿sí? Y podemos tener esta opción a la otra. Pues creo que no tenemos opción, creo que somos parte de la naturaleza, somos parte de, y estamos renunciando, sencillamente, o sea, es una renuncia, no es una opción, no son dos opciones, estamos renunciando a algo por otro, ¿sí? Podemos regresar si queremos, pero es ese tipo de cosas que me han dado la vuelta y que, bueno, ya cuando tienes una hija y la tienes que educar, y quieres ser honesto, te topas con esas cosas, ¿no? Y fue chistoso. Mi esposa decía que yo estaba haciendo experimentos con mi hija. Realmente no, realmente era un asunto en el cual yo quería que viera que lo que se estaba comiendo, cómo era la flor. Ahorita tú que estabas mencionando las flores, por ejemplo, cómo es la flor del maíz. Todo el mundo dice, ¿cómo es la flor del maíz? Pues la espiga, ¿no? O sea, ¿cuál flor? No tiene flor. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones que cuando lo vives realmente es normal, ¿sí? Pero que una persona se pregunte, ¿cómo es la mazorca, no? ¿Cómo es la flor del maíz? Y dices, ¿no conoces la flor del maíz? Y comes tortillas todo el tiempo, o has comido tortillas toda la vida, ¿no? Entonces, creo que eso deriva en una serie de consecuencias sociales y conductuales, pues que al final es
esto es lo que tenemos, ¿no? Es la problemática que tenemos derivada de esa desconexión. Okay. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra reflexión, si quieres agregar algo. Se me vinieron muchas ideas. Con lo que dijeron justo. Bueno, otra revista. No. Parte 2. Parte 2, bueno, puede ser. Sí, la verdad es que da para más, ¿no? O sea, es un tema que podríamos seguir imprimiendo números y sacando más cosas. Y creo que sería muy buena idea. Pero ahorita con lo que comentaban, por ejemplo, yo pensé en que, claro, por ejemplo, yo había leído alguna vez que los mexicanos, por ejemplo, no, nuestro cuerpo, digamos, nuestro sistema digestivo no estaba preparado realmente para tanto consumo de gluten, ¿no? Y que algunos incluso tenían como un problema muy particular en la piel que se debía a eso. De comer pan, ¿no? O sea, de productos que vinieran como del trigo, pues porque no era parte como de nuestra dieta, ¿no? Y que fue un producto que se trajo de fuera y que pues nos acostumbramos a comerlo, pero que ha habido como, pues tiene sus repercusiones en el cuerpo, ¿no? Pensé en eso primero, luego pensé que estaba leyendo el otro día sobre, claro, esto de, pues, cuando los europeos llegan y se dan cuenta que los aztecas tenían sus rituales de sacrificio humano y que luego hacían alimento con eso y se comían algunos, pues algunos de los individuos que sacrificaban, ¿no? Y que ellos lo encontraban como ellos piensan que las momias tienen como propiedades curativas, entonces se vendía como en las boticas, ¿no? Polvo de momia. Y ellos lo consumían pensando que iban a sanar un montón de heridas, ¿no? Incluso, por ejemplo, si tenían alguna, también se lo colocaban, ¿no? No me acuerdo con qué cosa lo mezclaban, o lo comían, ¿no? Lo ingerían, y eso no estaba mal, o sea, pero en cambio de los aztecas sí, ¿no? Entonces se me hace muy interesante como, o sea, en relación con lo que dices, de lo necrofilia, pero también me acordé, por ejemplo, o sea, claro, o sea, creo que un sistema necrófilo podría ser entonces el capitalismo, ¿no? Sí, sí. Y también esta idea, por ejemplo, nosotros en nuestra dieta originalmente no deberíamos comer tanta carne, por ejemplo, pero también es una forma de control, ¿no? ¿Por qué comemos carne? Pues tiene que ver con el poder, ¿no? Que tenemos sobre los animales. Nuestros dientes son los que nos dicen, o sea, no estábamos diseñados para consumir tanta carne y sin embargo, hoy en día no podemos, o sea, en nuestra dieta, en la comida del día a día, en las 3 comidas probablemente haya carne, ¿no? O sea, no estamos diseñados para eso, nuestro sistema digestivo tampoco está diseñado para eso, y aún así optamos por hacerlo, ¿no? O sea, ya desde ahí hay también una posición, entonces, como que me recuerdo un poco lo que comentaban, ¿no? Me parece acertado lo que estás proponiendo enseñarle a tu hija, ¿no? O sea, claro, o sea, tenemos que conocer qué es lo que comemos nosotros hoy en día, cómo se ve, cómo es el proceso. Pues sí, es que al final eso también es una forma de enseñar biología, por ejemplo, ¿no? Y otras cosas, o sea, como que hay como un montón de ciencias que están ahí implicadas y me parece muy, muy bueno que estés enseñando eso. Por ejemplo, yo no conozco el proceso, o sea, más o menos tengo una idea, yo he visto quizás en algún documental, pero no sabría, por ejemplo, ahora mismo no podría decirte paso por paso, ¿no? Cómo se hace el proceso de nixtamalización, ¿no? O sea, no sé. Y eso es pues también es como una falla, ¿no? En la educación, o sea, me parece una buena propuesta la que haces ahí. Sí, o sea, como que todo eso son problemáticas, ¿no? Cosas que nos atormentan a veces a muchos, y creo que por eso nace también esta revista, ¿no? Y otros textos que están
fuera, pues de esas preocupaciones, o sea, que sí son pues muy densas, ¿no? Y que no se van a resolver en un día, pero que es importante compartir, ¿no? O sea, que este encuentro se dé a partir de esta revista también me parece fabuloso. O sea, de otra manera yo no hubiera podido escuchar estas historias, ¿no? Y ustedes tampoco habrían podido escuchar estas historias. O sea, qué bueno que esto permitió también como este espacio de conversación. Y bueno, nada, quería agradecerles por estar presentes aquí, escuchar. Me dio mucho gusto platicar con todos ustedes. ¿No? Pues muchas gracias a todos.